nueva... Sí. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva actividad, esta conferencia para la Venezuela de hoy, cuyo título es Pasado, Presente y Futuro de la Regulación del Sector Eléctrico. Antes de presentar a nuestro conferencista, que va a estar con nosotros acompañándonos aproximadamente 1 hora y media, tenemos que recordarles, por favor, mantener sus micrófonos apagados, así como sus videos. Al finalizar la conferencia se va a dar un espacio de preguntas y respuestas. Las preguntas las pueden hacer por el chat y nosotras se las compartimos a nuestro invitado. Bueno, nos acompaña el doctor José Ignacio Hernández, profesor de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello, profesor además invitado a la Universidad de Castilla-La Mancha, Madrid, investigador en la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard. Además, autor de diversos libros y artículos sobre regulación económica y regulación del sector eléctrico. Ahora sí, el profesor José Ignacio puede arrancar su presentación. Bueno, muchísimas gracias a Liesa. Para mí es un verdadero placer estar acá. Primero por el tema y segundo por la institución. El tema del sector eléctrico venezolano fue de hecho uno de los tópicos de mi tesis doctoral que defendí hace ya algunos años en Venezuela, en España, perdón, pero influenciado del derecho venezolano, porque cuando empecé a hacer mi tesis doctoral en el año 99, estaba la discusión precisamente de la regulación del sector eléctrico con la ley que había sido aprobada ese día ese año, perdón, ley en la que además recién graduado de abogado tuve ocasión de trabajar, es decir, que yo he estado involucrado en temas legales del sector eléctrico venezolano desde el año 97. Así que todo lo que tenga que ver con regulación del sector eléctrico en Venezuela es una materia a la cual yo tengo especial afecto y el IESA es una institución a la cual yo quiero y respeto muchísimo. Empecé a dar clases poco después de mi doctorado en el IESA, en distintos cursos de gerencia, temas legales, y uno de ellos casualmente era el tema del sector eléctrico. Entonces créanme, muy satisfactorio para mí volver al IESA con este tema del sector eléctrico de tanta importancia y aprecio para mí. Lo que yo quiero en esta presentación, que voy a hacer el mayor de los esfuerzos por serla muy resumida de manera tal que podamos abrir a debate y a preguntas con el tiempo suficiente, es hacer un repaso del pasado, presente y futuro de la regulación del sector eléctrico en Venezuela. Para cubrir este tema, vamos a hablar primero de un tema teórico, por qué el Estado debe regular el sector eléctrico, lo cual es una materia a mitad de camino entre economía y derecho. Luego vamos a hablar en términos descriptivos de cuáles son los modelos de regulación del sector eléctrico. Estos dos temas se van a explicar desde una perspectiva comparada, teórica, y luego entramos de lleno con lo que ha pasado en Venezuela, con los orígenes de la regulación eléctrica en Venezuela, los cambios que se introdujeron entre el año 99 y 2001, la centralización y los cambios adoptados a partir del año 2006 y el futuro de la regulación eléctrica en Venezuela. Además, la última lámina la preparé con preguntas sobre cuál pudiese ser la orientación de la nueva regulación eléctrica en Venezuela, porque yo lo que quisiera es fomentar de nuevo la conversación y además poder escuchar a expertos en el área, como entre otros Carolina y Alberto, que les agradezco mucho su presencia aquí. Bueno, vamos a hablar un poco de teoría económica, ¿no? Para responder a la pregunta de por qué el Estado debe regular el sector eléctrico, lo primero que tenemos que responder es por qué el Estado tiene que intervenir en la economía. Y la explicación económica resumida y simplificada es la siguiente. La economía es básicamente el intercambio de bienes y servicios, de la oferta y la demanda.
Y la economía existe como ciencia porque ese intercambio se enfrenta a recursos escasos. Y como los economistas dicen, el recurso más escaso es el tiempo. Pero por supuesto, además del tiempo, en condiciones económicas puede haber restricciones de acceso a bienes y servicios. Entonces ahí se genera un problema de cómo pueden intercambiarse, asignarse eficientemente esos bienes y servicios. Y en teoría económica hay dos grandes modelos. Yo aprovecho para aclarar que cuando yo hablo de modelos, por ejemplo, los modelos del intercambio de bienes y servicios, los modelos del sector eléctrico, yo me estoy refiriendo a conceptos puros, casi que ejemplos, ¿no? En la práctica muchas veces encontramos combinaciones de unos u otros. ¿Cuáles son los dos modelos de intercambio de bienes y servicios? La soberanía del planificador y la soberanía del consumidor. En el modelo de soberanía del planificador, las decisiones del intercambio de bienes y servicios se centralizan en una autoridad única, es el planificador. Por lo tanto, la cantidad de bienes y servicios a transar, la calidad de los bienes y servicios a transar, el precio de los bienes y servicios a transar, los decide el planificador, de manera tal que los operadores económicos que participan en ese intercambio se limitan a una labor más de gestión, gestionar las decisiones del planificador. Frente a ese modelo encontramos el modelo de la soberanía del consumidor. El intercambio es descentralizado, hay varias oferentes, varios demandantes y en libertad generan ese intercambio. La economía enseña que el modelo más eficiente o el modelo que propende a la eficiencia económica es el modelo basado en la soberanía del consumidor. Es decir, la oferta y la demanda depende del libre intercambio, todo lo cual propende a lo que se llama el precio de equilibrio. En economía, el concepto de eficiencia es muy específico. La eficiencia implica aquella situación en la cual es imposible mejorar la posición de los operadores económicos sin desmejorar la posición de otros operadores económicos. Es la idea de equilibrio. Por eso, la teoría económica sostiene que como el individuo es un ser racional, tiende a maximizar sus propios beneficios, en su rol de oferente y demandante va a tender a maximizar su propio beneficio, lo cual cuando se agregan, cuando usted acumula la conducta racional de todos los oferentes y la conducta racional de todos los demandantes, eso lo que genera son condiciones para que haya un equilibrio que se llama o se conoce como el precio de equilibrio. Es la famosa curva de la oferta y la demanda, donde se cruza la oferta y la demanda, allí el mercado se define, se transa. Y ese precio de equilibrio es un precio en el cual es imposible mejorar la condición de algún operador, sea que venda a más precio o compre un precio inferior, sin perjudicar eh, la condición de los otros operadores. De manera tal que el libre intercambio de bienes y servicios como modelo teórico es considerado el mecanismo más adecuado para promover la eficiencia económica, lo que se llama la economía de Pareto. Pero ya yo expliqué, este es un modelo teórico. En la práctica, las condiciones que deben tener esos mercados para promover el libre intercambio no siempre están presentes y por el contrario existen lo que se llama fallos de mercado. ¿Qué son los fallos de mercado? Los fallos de mercado son las imperfecciones, los defectos que impiden que el mercado promueva la eficiencia, que impide que la oferta y la demanda puedan actuar libremente para intercambiar bienes y servicios a un precio competitivo, un precio de mercado que genere ese equilibrio. ¿Cuáles son las fallas de mercado? Aquí yo expliqué cuatro pensando en el sector eléctrico, pero aprovechando el tiempo, hay una falla de mercado, además, que les quiero comentar un tema que a mí me apasiona. Hay una falla de mercado que se está estudiando mucho actualmente, y es que el ser humano no es tan racional como se cree. El homus economicus, como se le llama, no es una persona que analiza racionalmente costos y beneficios y siempre toma la decisión que más le beneficia. La psicología ha demostrado que las personas toman decisiones adversas, incluso conscientemente. Y aquí ha surgido toda una revolución en la psicología conductual,
o del comportamiento que explica que el individuo toma decisiones con base en sesgos. Y esos sesgos afectan el libre intercambio de bienes y servicios. Y entonces hay toda una teoría que nos dice que si bien el ser humano racional, la oferta y la demanda racional es un paradigma, es un modelo, en la práctica hay que ajustar ese modelo a las imperfecciones conductuales, a los sesgos, y eso ha hecho que en economía se venga estudiando lo que se llama la economía del comportamiento, la economía conductual. Se llama notch o empujoncito. La idea es que conociendo estos sesgos se establece como que un entorno, un framing dentro del cual puede reducirse las imperfecciones derivadas de esa irracionalidad del ser humano. Con lo cual, toda esta explicación que yo les di de la eficiencia de Pareto y del homo económico vale, de nuevo, como un ideal puro, algo abstracto, pero ya la psicología nos está diciendo que eso no es necesariamente así. Ahora, aterrizando un poco mucho más esto, en las condiciones de los mercados, hay 4 fallas en los mercados que impiden que el libre intercambio de bienes y servicios sea eficiente. Asimetrías de información, concentración de poder económico, externalidades y el monopolio natural. ¿Qué significa asimetrías de la información? Muy sencillo, para que la oferta y la demanda puedan intercambiar racionalmente bienes y servicios, maximizando su bienestar, su utilidad, deben tener una información apropiada. Y en una economía masificada y tanto más globalizada, esa información es más bien asimétrica. Hay operadores que tienen más información que otros y sin información adecuada es imposible que oferentes y demandantes puedan actuar racionalmente. Aquí es importante recordar que el precio de equilibrio, el precio en el cual se transa la oferta y la demanda, forma a nivel agregado, cuando usted junta el precio de equilibrio de todos los bienes que se producen en una economía y de todos los servicios, esos precios forman un sistema de información que es el sistema de precios, que básicamente es un sistema de información porque si hay un bien cuyo precio es muy alto, eso es una señal para, por ejemplo, atraer inversiones. Y si el precio es bajo, es una señal para estimular la demanda. Pero la información no fluye, la información es limitada y esa falla justifica que el gobierno intervenga para atender las asimetrías de la información. Luego, el fallo en mercado más común es que el libre intercambio de bienes y servicios requiere competencia efectiva, es decir, un número suficiente de oferentes y demandantes que puedan rivalizar entre sí sin que ninguno de ellos tenga capacidad económica de imponer el precio, porque el precio en el modelo teórico lo fija el mercado, no lo fijan a los oferentes y los demandantes. Y decir que el precio lo fija el mercado es que el precio lo define la demanda, el consumidor. Por eso se llama, que es quien toma la última decisión, por eso se llama el modelo de soberanía del consumidor. En la práctica, sin embargo, el poder económico suele estar concentrado y hay operadores que tienen suficiente poder como para influir unilateralmente en el precio. Si quien tiene suficiente poder para influir en el precio es la oferta, eso tiende a llamarse genéricamente monopolio. Si quien tiene suficiente poder económico para influir en el precio es la demanda, eso se llama en términos generales monopsonio. De manera tal que la concentración de poder económico es otra falla de mercado y ahí tienen que intervenir el gobierno para asegurar competencia efectiva. No una competencia perfecta, porque de nuevo eso solo es posible en modelos teóricos, pero al menos una competencia que sí promueva, facilite generar ese precio de equilibrio y la eficiencia. Luego están las externalidades. Las externalidades son consecuencias no deseadas que se desprenden de determinada actividad económica y que como son consecuencias no deseadas, no se incluyen en la estructura de costos. Si esas consecuencias son adversas, la externalidad es negativa. Si esas consecuencias son favorables, la externalidad es positiva. ¿Y qué es lo que pasa? Como la externalidad genera consecuencias que no tienen su reflejo en el precio, eso distorsiona la oferta y la demanda. El típico ejemplo de la externalidad positiva, de una externalidad favorable, es el servicio de educación, porque el servicio de educación genera beneficios mucho más allá de la educación formal en un aula, es la formación de personas. Eso explica por qué
la demanda de servicios educativos tiende a ser muy superior a la oferta y es una de las razones por las cuales los estados deben proveer servicios de educación por las externalidades positivas. Externalidades negativas, el ejemplo que yo siempre ponía en el IESA, es el de la planta que produce vidrio, por ejemplo, o genera electricidad, pero contamina un río. La contaminación al río genera un costo social, es una externalidad negativa, y sin embargo no está reflejada en su estructura de costos. El Estado interviene en las externalidades. Típicamente, si la externalidad es positiva, para restablecer el equilibrio, el Estado otorga subsidios, por ejemplo, educación pública, o ciertos países otorgan un bono de educación, es decir, transferencias monetarias directas para que las personas puedan acceder a la educación, porque de nuevo, como la educación genera externalidades positivas, beneficios que van más allá de lo inmediato, la demanda tiende a ser superior a la oferta. Y en el caso de las externalidades negativas, la típica intervención del Estado es imponiendo multas y sanciones. Si la empresa contamina el río, el propósito es que la empresa tenga que pagar por la contaminación del río y eso genera todo la justificación del derecho ambiental. Y luego tenemos, y esto es fundamental para lo que estamos hablando hoy, el monopolio natural. El monopolio natural es aquella circunstancia económica basada en la naturaleza de las cosas, por eso se llama monopolio natural, en virtud de la cual lo eficiente, ¿se acuerdan el concepto de eficiencia de Pareto? Lo eficiente o la eficiencia se logra mientras menor sea el número de oferentes. Esto es contraintuitivo. Hasta ahorita hemos venido explicando que la eficiencia requiere pluralidad de oferentes. ¿Cómo es posible que la eficiencia pueda generarse reduciendo el número de oferentes? Eso se da en términos económicos, y ya lo voy a explicar en venezolano, en cristiano, como se dice, pero la expresión económica dice que el monopolio natural se da cuando en una actividad económica responde a modelos de economías de escala o economías de alcance. ¿Eso qué significa? Si hay una actividad económica en la cual el incremento del número de oferentes eleva los costos de producción de manera tal que eso incrementa el precio, la eficiencia se vería mejor servida si se reducen esos costos agregados de producción y en vez de tener 3 o 4 operadores, hay uno solo. Y la teoría económica del monopolio natural comenzó con los ferrocarriles. Si uno piensa en el ferrocarril es una actividad económica que requiere bienes de capital, locomotora, eh, trenes, lo que sea, pero necesitas el riel del ferrocarril. Y el riel es un costo fijo. Si hay varias empresas prestando el servicio de trenes, necesitarían en teoría varias redes de trenes. Y eso significa entonces que los costos de la actividad, los costos agregados aumentarían porque si hay 5 operadores, hay 5 redes de trenes, apartando por supuesto las externalidades negativas de construir 5 sistemas de redes de transporte en términos ambientales, urbanísticos, etcétera. Entonces, la industria del ferrocarril en Estados Unidos, por cierto, llegó a entender que la eficiencia se cumplía si había una sola red de trenes y por lo tanto un solo operador. Y por eso es que esas economías, esas actividades son consideradas monopolio natural. Las actividades típicamente que constituyen monopolio natural son las actividades llamadas infraestructurales o de redes, es decir, aquellas actividades económicas de provisión de bienes y servicios que requieren el uso de una red, sea tangible o no. La evolución tecnológica puede disminuir la dependencia a las redes y promover la competencia. Eso es lo que ha venido pasando con las telecomunicaciones. En sus orígenes, las telecomunicaciones dependían de redes físicas, tangibles, la línea de telecomunicaciones, las líneas de teléfono, perdón. Hoy día, con la telefonía móvil y la telefonía satelital, esa restricción se ha reducido. No desaparece del todo, porque como es sabido en telecomunicaciones, la posibilidad de transmitir ondas a través del espectro radioeléctrico es limitado
pero es mucho más amplio o mucho más abierto que como se hacía antes, que eran esas redes fijas de telefonía. De manera tal que cuando hay un fallo de mercado, el Estado debe intervenir para corregir esos fallos y propender la eficiencia económica. En economía se entiende que el gobierno interviene en la economía y regula la economía principalmente, aunque no de manera exclusiva, como ya vamos a ver, a través de interviene en la economía para atender los fallos de mercado. Con lo cual, entonces, hay una gran pregunta. eh, ¿En el sector eléctrico hay algún fallo de mercado que justifique la intervención del Estado? ¿Qué es el sector eléctrico? ¿Qué es el mercado eléctrico? El mercado eléctrico puede definirse en términos muy sencillos como la oferta y la demanda de electricidad. Aquí vale la pena aclarar que cuando hablamos de mercados, estamos hablando del intercambio de bienes y servicios. Cada vez que hay intercambio de bienes y servicios hay un mercado. Lo que variará es cuál es el modelo de mercado que se organiza. Y ya expliqué que hay dos modelos de mercados, el modelo de la soberanía del planificador y el modelo de la soberanía del consumidor. Expliqué por qué el modelo que propende a la eficiencia económica es un mercado en el cual haya concurrencia de oferta y la demanda, que a través del libre intercambio promuevan un precio de intercambio y así la eficiencia económica, pero he explicado que los mercados fallan. Bueno, el mercado de electricidad es la oferta de electricidad y la demanda de electricidad. ¿Cuáles son las características de ese mercado eléctrico que han justificado la intervención del Estado? Hay dos. La primera, que recuerdo que fue una cosa que a mí me costó mucho entender y le soy absolutamente franco, a pesar de tener tantos años dedicado al sector eléctrico, es algo que me sigue costando entender. La electricidad no se almacena. La electricidad básicamente, yo estoy hablando aquí como abogado, me perdonarán los expertos y mi muy querido Carolina y Alberto, pero como yo lo explicaba en clase, es que la electricidad se mide como un flujo de potencia en el tiempo. Por eso la medición de la electricidad siempre es unidad por tiempo, kilovatio hora, por ejemplo. Pero eso no se puede almacenar. Usted no puede generar electricidad y dejar el flujo ahí parado mientras el consumidor prende la lámpara. Entonces yo estoy aquí, la lámpara está apagada y entonces lo que no puede pasar es que se genere electricidad, pero el flujo queda allí parado y cuando yo prendo la luz, el flujo sigue. El flujo es constante. Entonces imagínense ustedes, yo explicaba esto en clase como una heladería, un heladero. Usted es heladero y ¿cómo funciona el heladero? Pues usted está parado y viene alguien y dice, dame un helado, y tú le das el helado. Pero imagínense una situación en la cual usted tiene una heladería y usted tiene que estar produciendo helado todo el tiempo sin saber muy bien cuál es la demanda. La posibilidad de ineficiencia es gigantesca. Si produce menos helado, la demanda no va a ser satisfecha. Si produce mucho helado, puede ocasionar una sobrecarga y además generar pérdida. Si la generación de electricidad no satisface la demanda, hay fallas en el sistema eléctrico, pero si se genera más electricidad de la demandada, también hay fallas en el sistema eléctrico. Entonces, el mercado eléctrico tiene una particularidad, que es que necesita coordinación entre la oferta y la demanda. Y esa coordinación no se puede generar en condiciones libres. ¿Por qué? Porque hay una asimetría de la información. Quien me provee a mi electricidad aquí en la ciudad de Boston, donde yo estoy, no sabe que yo en este momento voy a apagar la luz. Y entonces, y no sabe que en este momento debe prender la luz. Entonces, como no hay información, como la demanda y la oferta, no pueden saber, epa, mira, voy a prender bombillo. Ah, bueno, ya voy a producir electricidad. Ahí se genera una falla de mercado. Y la segunda, que es de librito, el sistema eléctrico requiere del uso de redes, las redes de transmisión y las redes de distribución, y esa es una condición que propende al monopolio natural. No puede permitirse que cada empresa que quiera ingresar al sector eléctrico monte su propia red de transmisión y su propia red de distribución. Uno, eso aumentaría los costos agregados de manera ineficiente, pero dos, las externalidades negativas en términos medioambientales serían gigantescas. De manera tal que, en resumen, en economía se entiende que hay dos fallas de mercado que justifican que el gobierno intervenga en el mercado eléctrico. Uno, la electricidad no se puede almacenar. Dos, la electricidad depende de redes de distribución y de transmisión que tienden al monopolio natural. Pero
hay otra razón adicional. En economía se entiende que el gobierno también puede intervenir en la economía para garantizar la igualdad de acceso a bienes y servicios. Esta justificación no responde a un análisis científico o económico, responde a decisiones de políticas públicas, en concreto a decisiones normativas que se traducen en tratados internacionales, constituciones y leyes que garantizan la igualdad de acceso a ciertos bienes y servicios considerados esenciales. ¿Y qué es lo que pasa? Ya yo expliqué que la libre oferta y la demanda se transan en un precio de equilibrio, pero ese precio de equilibrio significa, por ejemplo, de nuevo, con el ejemplo del helado, si el precio de equilibrio del helado son 2 bolívares, como un bolívar, como era en mi época cuando yo estudiaba en el colegio, que con 1 bolívar me compraba un morocho, recuerdo, el helado este de naranja que vendían. Si el precio de equilibrio es 1 bolívar, eso significa que si José Ignacio solo tiene 75 céntimos, él no puede comprar el helado, él queda excluido del mercado. El precio de equilibrio implica una exclusión. Todo consumidor que no tenga capacidad económica o disposición económica de pagar el precio queda excluido. Pero eso no es problema, porque si hay competencia, hay sustitutos. Y José Ignacio no se pudo comprar el helado de un bolívar porque solo tiene 75 céntimos, pero con toda seguridad a través del mercado podrá satisfacer sus necesidades comprando un bien sustituto, un raspado, por 75 céntimos. Si los bienes y servicios son esenciales y el concepto de esencialidad es un concepto moral, no es un concepto económico, si los bienes y servicios son esenciales, los consumidores no pueden quedar excluidos. Entonces, si el consenso social es que el helado de 1 bolívar es un bien esencial, si José Ignacio solo tiene 75 centavos y Carolina tiene 1 bolívar, ahí está, hay una posición de desigualdad, el Estado dice, los dos tienen que tener acceso equitativo, más allá de su capacidad económica. El problema está en saber cuáles son los bienes y servicios esenciales, pero eso es un problema normativo, solo resuelven las normas. Y existe una cosa que se llama derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, DESCAS, que son derechos sociales, derechos prestacionales, que están reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos, en constituciones y en leyes que aseguran el acceso equitativo en igualdad de condiciones y más allá de la capacidad económica a ciertos bienes y servicios. Y eso pasa con la electricidad. El suministro eléctrico es un servicio esencial, un servicio público. Eso significa que el Estado tiene que asegurar que todos accedan al suministro eléctrico con independencia de su condición socioeconómica. Esto quiere decir que aún logrando el Estado corregir las fallas de mercado y propender a la formación de precios competitivos en el mercado eléctrico, lo cual es tremendamente complicado por las fallas a las cuales ya yo hice referencia, aún lográndose ese precio competitivo, el Estado también tiene que intervenir para garantizar que todos los consumidores puedan acceder en condiciones de igualdad al suministro eléctrico, porque el suministro eléctrico es un servicio esencial, así declarado, entre otros, en la resolución de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas sobre las metas del milenio, en la declaración también más reciente de la Agenda 2030 del Desarrollo Inclusivo, en distintos tratados internacionales, la Constitución de Venezuela, y las leyes también reconocen el acceso al suministro eléctrico como un servicio esencial o un servicio público. De manera tal que, en resumen, el gobierno tiene que intervenir en el sector eléctrico por 2 razones. Uno, para atender los fallos de mercado, principalmente derivados del hecho de que la electricidad no se puede almacenar y de que el servicio eléctrico depende de redes, para atender esas fallas y propender a la formación de precios competitivos y la eficiencia económica, pero en segundo lugar, el gobierno tiene que intervenir para garantizar que todos accedan en igualdad de condiciones al suministro eléctrico, más allá de su capacidad socioeconómica o incluso de su ubicación geográfica. Las técnicas de intervención del gobierno en uno y en otro caso son muy distintas.
Para atender los fallos de mercado, el gobierno va a intervenir típicamente a través de una regulación, la regulación del sector eléctrico. Cuando hablamos de regulación del sector eléctrico, estamos hablando de las reglas jurídicas que regulan el mercado eléctrico, lo que los economistas llaman instituciones, leyes, reglamentos, autoridades regulatorias, y a esa regulación del sector eléctrico es a la que yo me voy a estar refiriendo principalmente en esta charla. Pero para la otra razón, justificar el acceso equitativo al suministro eléctrico, el Estado interviene típicamente a través de lo que se conoce como una actividad prestacional. Por ejemplo, subsidios. Si el precio competitivo de la electricidad es 1 y hay sectores de la población, hogares, cuyo ingreso es menor a 1, el gobierno, por ejemplo, les da a esos hogares recursos vía subsidio para que puedan acceder a la sector eléctrico. También el subsidio puede ser a la oferta del sector eléctrico para reducir los costos. Sin embargo, y lo veremos, un mecanismo a través del cual el gobierno tiende a intervenir para garantizar el acceso equitativo es a través del control de precio, el control del precio del suministro eléctrico conocido como tarifas, y ya veremos que eso tiene algunas consecuencias. Antes de avanzar, importante recordar que así como existen fallos de mercado, la economía estudia los fallos de gobierno. ¿Qué son los fallos de gobierno? El Estado interviene para corregir un fallo de mercado y el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Es decir, lejos de corregir el fallo de mercado o los fallos de mercado, el gobierno empeora los fallos de mercado y crea restricciones adicionales. El típico ejemplo en economía que tiene que ver con el sector eléctrico es el control de precio, el control de las tarifas. El gobierno entiende que hay un fallo de mercado, asimetría de información, precios monopólicos, acceso más allá a universal a ciertos bienes, regula el precio, pero si esa regulación de precio elimina los incentivos o estímulos para que la oferta produzca esos bienes, necesariamente va a haber un desequilibrio, y es por eso que una de las típicas consecuencias de la regulación de precios o de los típicos ejemplos, perdón, de fallos de gobierno derivados de la regulación de precios es la escasez de los bienes y servicios cuyos precios son regulados, o la caída de las inversiones para mantener una oferta adecuada, porque el precio no permite generar, los gastos de operación para mantenimiento de la inversión. Eso es muy importante tomarlo en cuenta en el sector eléctrico venezolano. Muy bien. Ahora, ya entrando directamente a los modelos de regulación del sector eléctrico. ¿Cuáles son los dos grandes modelos de regulación del sector eléctrico? Los dos modelos que yo ya me refería. El modelo de la soberanía del planificador, que se llama modelo centralizado, y el modelo de la soberanía del consumidor, que se llama modelo descentralizado. En el modelo centralizado, el sector está integrado verticalmente, en especial en generación y transmisión, típicamente gestionado por una sola empresa pública que crea un monopolio de derecho. Una de las formas típicas de intervención del Estado sobre los monopolios naturales, especialmente desde mediados del siglo XX, fue crear monopolios de derecho. Es decir, el Estado dice, como esto es un monopolio natural, hay un solo operador que puede llevar a cabo esta actividad y ese operador soy yo, y crea empresas públicas para gestionar en una integración vertical y en exclusiva toda la actividad. Esa es una de las razones por las cuales, no solo en Venezuela, sino a nivel comparado, uno de los modelos de desarrollo del sector eléctrico ampliamente aplicado fue el modelo de las empresas públicas. El Estado asumía la gestión directa de todas las actividades a través de empresas públicas que consolidaban, concentraban verticalmente todas las actividades. Frente a eso está el modelo descentralizado. Hay pluralidad de ofertas en las distintas fases o actividades que componen el sector eléctrico. Hay empresas privadas, se estimula la competencia allí donde la competencia
puede ser estimulada, típicamente generación y distribución, y en la red se asegura, ya voy a explicar con mayor detalle eso, lo que se conoce como el acceso equitativo a las redes. Cualquier operador que necesite utilizar las redes para llevar a cabo su actividad podrá tener acceso a esas redes. Este modelo descentralizado comenzó a implementarse a, a grandes rasgos hacia finales de la década de los 80 debido a el colapso no solo ideológico, fue ideológico marcadamente en Estados Unidos con Ronald Reagan y en el Reino Unido con Margaret Thatcher, pero también a razones financieras. El modelo centralizado estaba haciendo agua porque el Estado no podía asumir las inversiones que necesitaba el sector eléctrico y entonces a partir de finales de la década de los 80 comienza a formularse una nueva teoría para tratar de introducir inversión privada y competencia en el sector eléctrico y es por eso que hacia finales de la década de los 80 del siglo pasado comienzan a implementarse modelos descentralizados. Para entender esto mejor, yo me he basado en un libro que me gusta mucho, Regulación y Supervisión del Sector Eléctrico, y esto es una explicación muy sencilla de cómo se compone el sector eléctrico, ¿no? Tenemos aquí la generación, las redes de transmisión, distribución, luego la comercialización. Típicamente suele distinguirse en el sector eléctrico entre la comercialización al menudeo, al detalle, hogares o pequeñas empresas, y los grandes consumidores que demandan grandes cantidades de potencia. Esto entonces sería lo que se conoce como el mercado minorista, que tiene típicamente dos grandes clientes para simplificar empresas y hogares, donde hay unos medidores que son precisamente los que permiten medir el consumo de electricidad suministrada y definir el precio. Y luego está el mercado mayorista de generación y transmisión. Y aquí tenemos algo que se llama operación del sistema. Ustedes recordarán que yo expliqué que una de las particularidades del sector eléctrico es que la electricidad que se genera y luego se transmite, se distribuye y va a los clientes finales, no puede almacenarse. No puede decirse en la red de transmisión, párame el flujo eléctrico allí porque José Ignacio apagó la luz. Y eso requiere coordinación. Y esa coordinación típicamente es asignada a través de un operador que se llama operador del sistema. El modelo centralizado o vertical agrupa todas estas actividades en una sola empresa. Este es el modelo centralizado más fuerte. Acuérdense que los modelos admiten gradaciones. Hay modelos más centralizados, modelos menos centralizados, modelos más descentralizados. Pero en un sistema puro, en el modelo más centralizado que existe, una sola empresa, típicamente empresa pública, concentra todas las actividades. Y ahí se dice, se acabaron los fallos de mercado, porque yo no tengo necesidad de coordinar porque hay un solo operador y el monopolio natural se sirve porque hay un solo operador. Los mercados descentralizados suelen dividirse en mercados descentralizados mayoristas, mercados descentralizados minoristas, según se admita que haya pluralidad en la generación. Recuérdense que en la transmisión no se propende que haya pluralidad porque los costos económicos, sociales, ambientales de construir 5 redes de transmisión son gigantescas. Y en el mercado minorista también se promueve la competencia a través de la distribución, hasta donde se permita. De manera tal que cuando hablamos de un modelo descentralizado, es un modelo en el cual hay distintos operadores que se encargan de la generación, de la transmisión, de la distribución, de la comercialización. Eso permite que los usuarios puedan escoger, los consumidores puedan escoger al oferente de su preferencia, ¿no? Según se trate de empresas o de hogares, pero eso requiere implementar, atender dos fallos del mercado, el monopolio natural en la transmisión y la necesidad de coordinar la oferta y la demanda, y es por eso que existe un operador encargado, un gestor encargado, perdón, de la operación del sistema. Ya más recientemente, con la preocupación de medioambiental y la llamada transición energética a fuentes de generación que reduzcan la contaminación, típicamente fuentes de generación termoeléctrica a generaciones renovables. Incluso se han desarrollado modelos que permiten a los consumidores escoger
al operador según la fuente de energía renovable que utiliza. Entonces yo como consumidor debería tener derecho a decir, yo no quiero el servicio eléctrico de la compañía A porque es un servicio que se basa en generación termoeléctrica y eso contamina el medio ambiente. Yo prefiero la oferta del operador B porque utiliza energías renovables. Por supuesto, esto ya es un nivel bastante sofisticado de competencia. Como vamos a ver, entre estos dos extremos, un modelo preponderantemente centralizado, un modelo preponderantemente descentralizado, caben en la práctica distintas opciones. Ahora, y retomando lo que yo decía un poco antes, el modelo inicial de regulación del sector eléctrico era el modelo centralizado, porque solucionaba todos los problemas. Si el problema es la coordinación de la oferta y la demanda, usted soluciona ese problema con un solo operador. Si el problema es el monopolio natural con las redes de transmisión, usted soluciona ese problema con un solo operador. Y el modelo típico de la empresa pública, pero habían cuatro grandes deficiencias o riesgos del modelo centralizado. El primero, la corrupción y la ineficiencia. El modelo centralizado elimina todos los estímulos para la eficiencia y eso genera incentivos para la ineficiencia y para la corrupción. La segunda razón es la caída de las inversiones públicas. No hay incentivos para mantener inversiones públicas. Además, mientras más crecieron los estados, más se reducía su espacio fiscal y los estados que habían asumido un monopolio, la gestión del sector eléctrico, empezaron a darse cuenta que era financieramente muy costoso y las inversiones caían. El control de precios está relacionado con esto porque las tarifas eléctricas solían regularse y congelarse, lo cual impedía que los ingresos del sector eléctrico pudiesen sufragar los gastos de operación, lo que los economistas llaman OPEX. Esto afectaba la calidad del sector eléctrico y degeneraba fallas en el suministro eléctrico, los tradicionales y lamentablemente conocidos por los venezolanos apagones, y luego es prácticamente imposible generar incentivos para competencias en fuentes de generación renovable que promuevan el medio ambiente en un modelo centralizado. Y estas fueron las razones por las cuales los países, para tratar de reducir esto un poco más a nuestra región en Latinoamérica, comenzaron a migrar a modelos descentralizados. Hay un trabajo fenomenal del Banco Interamericano de Desarrollo del 2006, donde analiza, grosso modo, la evolución del sector eléctrico en América Latina. Y aquí, por ejemplo, yo solo les traigo un ejemplo traído del BIP de Colombia, que son las pérdidas de energía. Básicamente, esto significa que mientras menor sea la inversión del sector eléctrico, mientras más rezagadas estén las tarifas y mientras menor sea el espacio para atender los gastos operativos, los OPEX, menos incentivos hay para mantener la calidad del sistema de transmisión y distribución y eso por lo tanto lo que hace es que el sistema sea ineficiente y esa ineficiencia se traduce en pérdidas de energía. No ya, que es otro problema del modelo centralizado, la electricidad consumida y no pagada por la incapacidad de implementar mecanismos de medición y de pago. Y aquí estamos hablando en un sentido muy general de pérdidas de energía por falta de mantenimiento y de inversiones. Miren en Colombia cómo el porcentaje de pérdida de energía comenzó a subir dramáticamente. Aquí hubo una pequeña corrección, en parte por ciertas reformas, ¿no? Pero cómo empezó a subir dramáticamente. Esto es solo un ejemplo que refleja lo que muchos economistas llaman la crisis del Estado social o la crisis del modelo de bienestar. Lo que debe haber pasado en Colombia, y yo no he estudiado el caso de Colombia en detenimiento, este es solo un ejemplo que les quise traer, es que la capacidad financiera del Estado de mantener las inversiones para el sector empezó a caer hacia la década de los 70 y fue deteriorándose en la década de los 80. Por supuesto, hay muchas otras explicaciones de esto, la llamada década perdida en Latinoamérica, pero este es tan solo un ejemplo que nos permite explicar cuáles son los riesgos del modelo centralizado y por qué los estados decidieron atraer inversión privada, pero no se puede atraer inversión privada en un modelo cerrado,
verticalmente integrado, la única manera de promover la inversión privada es tratando de abrir el mercado eléctrico a la competencia. Y yo dije tratando de abrir, porque de nuevo hay restricciones a técnicas, redes, la electricidad no se almacena y de políticas públicas, servicio, suministro eléctrico como servicio público, que imponen limitaciones al grado de apertura que se pueda implementar en Venezuela. Ahora vamos ya a aterrizar a nuestro muy querido país, Venezuela. Eh, los orígenes de la regulación eléctrica en Venezuela son absolutamente interesantes, porque esos orígenes no responden a una decisión de políticas públicas o a un modelo de regulación, más bien responde, esa ha sido siempre mi interpretación, a la evolución natural del sector eléctrico que llevó a implementar un modelo de autorregulación donde las propias empresas del sector fijaron las reglas de funcionamiento. Y no fue hasta casi finales del siglo pasado cuando el Estado decide formalizar la regulación del sector eléctrico. La primera gran característica del sector eléctrico en Venezuela, en sus orígenes, era, y luego vamos a ver un mapa que tiene una fotografía, que hay un pedacito de ese mapa, pero hay una foto más completa, justo antes de las políticas del 2006. Pero era un sector mixto, donde había empresas públicas y privadas. Además, las empresas públicas estaban no exclusivamente, pero principalmente concentradas en la generación hidroeléctrica a través de Delca. Y la historia de las empresas privadas es simplemente maravilloso. Hay un libro, creo que es de, bueno, hay varios libros del sector eléctrico. Yo revisaba uno ayer que se me escapa ahorita el nombre, yo soy muy malo, pero que es la historia del sector eléctrico en Venezuela hasta la década de los 90. Pero hay una historia, creo que es de la Electricidad de Caracas, de Rafael Arraiz, en un libro sobre los empresarios. Y es apasionante ver el espíritu emprendedor de los empresarios en Venezuela privados que decidieron lanzarse a esta idea tan novedosa para ese momento del mercado eléctrico. Y eso es una de las explicaciones por las cuales hasta el 2007, o sea, ya más bien tardíamente y fuera de los tiempos políticos, el sector eléctrico venezolano nunca fue completamente nacionalizado, porque surge espontáneamente a través de la iniciativa de ciertas empresas privadas. El Estado concentra su rol principalmente en lo que se llamaba las industrias básicas, en la generación hidroeléctrica, y eso hizo que por razones prácticas y no necesariamente ideológicas, hubiese un sistema mixto y la mejor manera que encontraron las empresas del sector para ponerse de acuerdo, especialmente para la necesaria coordinación a la cual ya yo he hecho referencia, fue a través de un acuerdo, a través de la operación, aquí hay un gazapo, perdonen, del Sistema Interconectado Nacional, en un acuerdo firmado por CADAFE, el ECARE, Delca y Enelven, que dio lugar a la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados, OPSIS. Y también había una fundación, Fundelec, que eran básicamente iniciativas privadas. Eso en realidad es un modelo singular, porque fíjense que contradice un poco la explicación económica que yo había dicho ahorita. Si hay fallos de mercado, el gobierno tiene que intervenir a través de regulaciones formales, pero en Venezuela ese no fue el caso. La Oficina de Operación de Sistemas Interconectados, OPSI, si mi memoria no me falla, creo que se suscribió la primera versión, ha debido ser a finales de los 60, creo que después fue que se incorporó en el BEN, pero no es sino hasta 1996 donde el Estado decide regular el sector eléctrico, atendiendo a los fallos a través del decreto 1558, que básicamente fue un decreto que quiso mantener el status quo, centralizando el mercado mayorista, pero abriendo en la cierta posibilidad de competencia e incluso manteniendo la inversión privada en el mercado minorista. Aquí en Venezuela, y es bueno tenerlo en cuenta, hay otro elemento que ha tendido a complicar o ha incidido más bien en los orígenes históricos de la regulación del sector eléctrico, que es la municipalización del suministro eléctrico en Venezuela. El suministro eléctrico es una actividad esencialmente local,
a pesar que depende de una actividad nacional a través del sistema interconectado nacional, y eso hizo que estas iniciativas privadas a las cuales yo he hecho referencia fuesen obviamente iniciativas localizadas, municipalizadas, ¿no? Es el caso, de nuevo, de la electricidad de Caracas. Y aquí ha habido un conflicto que no se ha resuelto nunca en Venezuela entre la coordinación entre los municipios y el poder nacional en el suministro eléctrico. No es un problema exclusivo del suministro eléctrico, sucede también quizás en menor medida en materia de gas. De hecho, en materia de gas, que es otra de las materias que yo he estudiado, hay un estudio interesantísimo de los orígenes de la regulación del gas en la ciudad de Maracaibo. Pero bueno, estas son las características del sector eléctrico y tenían dos claras deficiencias. Una, la dependencia de la inversión pública, especialmente en el mercado mayorista, y una escasa regulación que no fomentaba la seguridad jurídica para atraer la inversión privada. En cuanto a lo primero, Venezuela no escapó de la década perdida y del colapso financiero del gran estado de bienestar. De hecho, ya hacia la década de los 80, luego del famosísimo Viernes Negro, que como decía Manuel Caballero, fue el signo del colapso de un modelo estatista de desarrollo anclado en el petróleo, comenzaron a plantearse propuestas que orientaban a una racionalización del rol del Estado en la economía, simplemente más allá de las concepciones ideológicas, simplemente porque el Estado no tenía capacidad para sostener a las empresas públicas, y en el sector eléctrico esto era un problema por la preponderancia del sector de la inversión pública, y luego pensar en atraer la inversión privada era muy difícil porque no habían reglas. La inversión privada requiere ¿se acuerdan? Las instituciones, que son las reglas que asignan derechos económicos, reglas de solución de controversias y que permiten a la iniciativa privada a ofertar bienes y servicios, en este caso electricidad, en condiciones de seguridad jurídica. Y fue por eso que, más o menos en paralelo con el decreto del año 96, comienza a estudiarse en Venezuela la necesidad de dictar una ley del sector eléctrico, y en la década, hacia finales de la década de los 90, en el gobierno, segundo gobierno del presidente Caldera, esta iniciativa se concretó en un proyecto de ley que seguía, como fue la tendencia en toda América Latina, seguía el modelo de descentralización o de competencia regulada, de introducir mecanismos de competencia en los mercados eléctricos, que ya yo expliqué, había sido inicialmente introducida en Estados Unidos, en el Reino Unido, posteriormente en la Unión Europea, y América Latina incorporó de pleno todas estas ideas de la liberalización del sector eléctrico, y fue por eso que esta propuesta de liberalización del sector eléctrico se comienza a estudiar en Venezuela y se culmina con un decreto ley dictado por el entonces presidente Chávez en el año 99, el decreto ley del servicio eléctrico, que fue a los pocos años reformado en el año 2001. Yo me voy a referir en realidad a la ley del 2001 porque fue la ley que técnicamente estuvo, o formalmente estuvo más en vigencia. Pero una breve panorámica de lo que hizo el decreto ley del servicio eléctrico del año 99, inspirado en los proyectos de leyes que se habían discutido en el Congreso durante el segundo gobierno del presidente Rafael Caldera, se basa en cuatro principios. El primero, fomentar la libertad económica y la inversión privada por razones fiscales, regular las actividades de monopolio natural, transmisión, tratando de introducir la competencia, ya veremos cómo, crear el marco institucional de los mercados mayoristas y minoristas y darle cabida al suministro, a la garantía de suministro eléctrico. Y hay una frase de esa exposición de motivos del año 99 que me parece muy ilustrativa, porque yo creo que resume lo que fue el consenso técnico que se llegó a generar, ya lo expliqué, en el segundo gobierno del presidente Caldera, y que el entonces presidente Chávez decidió asumirlo. Y si leemos esta exposición de motivos, es lo que dice que Venezuela necesitamos modificar, ampliar y transformar el contenido de la regulación para promover la competencia allí donde ésta sea posible,
al mismo tiempo garantizar los intereses de los usuarios en cuanto a la seguridad, calidad, precio del servicio, allí donde éste mantenga el carácter de un monopolio natural. Por tanto, la regulación está orientada a combinar los beneficios, estímulos característicos del mercado, abriendo cauces a la libertad empresarial con la indispensable exigencia de calidad y seguridad del servicio. Esta es la narrativa que se aplicó en América Latina en general del modelo de liberalización del sector eléctrico. Pero la ley no fue aplicada enteramente, tuvo diversos inconvenientes a los cuales ya yo me voy a referir. Y en Venezuela yo siempre digo, echando broma, que si una ley no se aplica, entonces usted cambia la ley. Digo yo, en vez de pensar por qué la ley no se aplica, en Venezuela nos encanta solucionar problemas con leyes, es lo que la sociología jurídica llama el fetichismo jurídico. Creer que si no hay pan, usted dicta la ley del pan, y si usted está triste, dicta la ley de la felicidad. Y entonces, como la ley del año 99, la aplicación fue un poco compleja, en realidad, lo voy a explicar ya, la transformación que se exigía era muy, muy ambiciosa. Entonces, en el año 2001 se dicta la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico, que tiene diferencias importantes con el modelo de la ley del 99, pero para esta exposición, donde yo me estoy orientando a una panorámica general, podemos decir que básicamente se respetaron los mismos principios de la regulación del 99. ¿Qué se hizo en la actividad de generación? Se reconoció la libertad de entrada en condiciones de competencia. Cualquier operador podía dedicarse a la actividad de generación eléctrica de su preferencia. Transmisión y distribución, controles de acceso, obviamente, porque es una red con obligaciones de acceso de terceros a la red. Eso significa que si usted es un operador y usted quiere generar electricidad para el sistema nacional, usted tiene derecho a usar las redes de transmisión y de distribución. En la actividad de comercialización se abrió a la inversión privada, sujeto a controles, principalmente municipales. La ley del 2001 intentó solucionar la tensión que hay entre la municipalización del suministro eléctrico y las exigencias de una ordenación nacional, algo complejo. El mercado mayorista, en la medida en que se reconoció la libertad de generación, era un mercado competitivo, pero para coordinar el flujo eléctrico se creó el operador del sistema llamado el Centro Nacional de Gestión del Sistema Eléctrico. Se crea un mercado minorista sujeto a tarifa regulada y para especialmente las empresas públicas como Edelca se implementó el principio de separación vertical de actividades, de acuerdo con el cual una empresa no puede al mismo tiempo generar y transmitir. ¿Por qué una empresa no puede generar y transmitir? Porque eso genera una falla de mercado por concentración del poder económico. Y entonces, para evitar que la concentración del poder económico sea lesiva, se implementó una medida muy drástica, que es la separación jurídica de actividades, y por eso Edelca se embarcó en un proyecto sumamente ambicioso de separar en dos sus actividades, Edelca Generación, Edelca Transmisión. Esa era una receta dictada por el modelo de liberalización del sector eléctrico que decía que no se pueden mezclar peras con manzanas. No se pueden mezclar actividades competitivas, generación, con actividades no competitivas, transmisión. Hay que separarlas dramáticamente. Y la mayor separación que hay es la separación vertical jurídica, es decir, usted escinde la compañía en dos y genera estímulos para la inversión privada. Si nosotros intentamos ver este modelo, podemos ver que este modelo coincide con lo que los economistas llaman instituciones ambiciosas. ¿Qué es una institución ambiciosa? Una institución que fija un objetivo muy, muy elevado, que requiere muchísima capacidad y concentración para lograrlo. Yo siempre digo, echando broma, que ese concepto de los economistas de instituciones ambiciosas es la promesa que uno hace en enero, de no, yo comí mucha yaca, voy a adelgazar 50 kilos. Bueno, eso es muy ambicioso. Y los problemas que pasan cuando las instituciones tienen objetivos muy ambiciosos es que no hay capacidad estatal y de coordinación para cumplirlos y los objetivos se incumplen y eso genera defrauda expectativas y agrava
agrava la confianza y la certidumbre en las instituciones. Por eso en Latinoamérica se dice que es una región de instituciones frágiles, porque son instituciones que fijan metas muy ambiciosas que no se cumplen. Yo ahorita estoy estudiando un ejemplo interesante que tiene que ver con el sector eléctrico. América Latina es la región donde hay reglas más ambiciosas de igualdad y es la región más desigual del mundo, más desigual que la África subsahariana. Eso lo que significa es que las instituciones son demasiado ambiciosas. Usted abre la constitución de cualquier constitución de América Latina y parece una carta del niño Jesús, todos tienen derecho a agua, alimentos, a salud y en la práctica lo que prima es la desigualdad. Bueno, viendo un poco hacia atrás, eso fue lo que pasó con la ley del 99 y la ley del 2001. Es decir, era una ley que fijaba objetivos muy ambiciosos, que exigía coordinar acciones de empresas públicas, empresas privadas, apoyo político, y eso nunca se pudo lograr a pesar de esfuerzos muy importantes. En la práctica, el nuevo modelo regulatorio nunca fue efectivamente implementado. De hecho, recuerdo que había un plazo de la ley que se incumplía y entonces cambiaban la ley para que el plazo se cumpliera. De nuevo, si la ley no se cumple, no cambia la ley, entienda y analice por qué la ley no se está cumpliendo. Había una autoridad regulatoria, la Comisión Nacional del Mercado Eléctrico, nunca se creó. El centro, el operador del sistema, tampoco entró en funcionamiento. La separación vertical se llegó a avanzar, pero nunca se implementó. Nunca se armonizaron competencias municipales. ¿Y qué pasó en la práctica? En el ámbito legal de jure, usted tenía una ley y en el ámbito de facto, en la práctica, estaba el mismo modelo autorregulado que había funcionado en Venezuela. Y por supuesto, las señales eran completamente equivocadas, porque si usted tiene un marco institucional es para cumplirlo. No cumplir el marco institucional y seguir actuando como siempre genera señales confusas y eso es completamente lo contrario a lo que se requiere para, en definitiva, a lograr los objetivos que se querían con la reforma, la exposición de motivos de la ley 90 del año 99. Básicamente, el principal y primer objetivo era garantizar las inversiones que permitan llevar a cabo tanto gastos de capital como mantener gastos operativos, CAPEX y OPEX, que permitan asegurar la calidad del suministro eléctrico. Y eso requería nuevas instituciones, lo cual lamentablemente nunca se aplicó. Además, los tiempos políticos fueron muy complicados. Apenas un año después de la ley del 2001, el modelo económico empezó a cambiar. Vino, recordaremos, los controles centralizados, la onda de liberalización había pasado, pero además, algo digno de estudio, yo recuerdo que en el IES una vez di una charla de eso, entre el año 99 y el 2001, se liberalizaron al mismo tiempo el sector de hidrocarburos gaseosos, el sector de hidrocarburos líquidos, el sector de telecomunicaciones y el sector eléctrico. La capacidad estatal de coordinación para implementar esos cuatro marcos era gigantesca y que salió perdiendo fue el sector eléctrico, porque la ley del gas se llegó a aplicar y se sigue aplicando hoy día. La ley de telecomunicaciones se ha aplicado y se aplicó bastante bien por mucho tiempo. La ley de hidrocarburos se aplicó, el modelo de empresas mixtas sigue hoy día, pero el sector eléctrico nunca pudo implementarse. Mi conclusión es que el gobierno nunca tuvo capacidad para llegar hasta el sector eléctrico, se concentró en telecomunicaciones, hidrocarburos y la coordinación, por lo tanto, se hizo más complicada. Esta es una foto que saqué yo de la presentación de KBINEL del año 2006, donde yo casualmente estuve. Es una foto del año 2004, del sector eléctrico venezolano antes de que se implementaran las reformas del año 2006. Y es una buena fotografía porque permite apreciar todas las características que habíamos dicho antes. La interacción entre empresas públicas y empresas privadas, eh, la concentración de la inversión pública de las empresas públicas en la generación hidroeléctrica, el peso de la generación hidroeléctrica notable, mucho más de la mitad de toda la generación estaba concentrada en Edelca. Y pues la necesidad de coordinar no solo el sistema nacional, el sistema de transmisión,
la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización, sino además las regulaciones municipales. Como yo expliqué, el modelo del año 2001 que establecía libertad en generación, competencia regular en transmisión con acceso de terceros, promover la competencia donde se pudiese en transmisión, un operador del sistema, eso nunca se aplicó. Se mantuvo palabras más, palabras menos, el modelo de OPSIS con Fundelec, y eso empezó a cambiar en el año 2006 con la centralización del sector eléctrico. En el año 2006 se lanza la propuesta de crear una empresa nacional de generación que promovía concentración en contracorriente a la ley todavía vigente del año 2001. El sector eléctrico fue afectado por las políticas de nacionalizaciones que comenzaron a implementarse en el año 2006. La única particularidad fue que las nacionalizaciones en el sector eléctrico, con el ejemplo paradigmático de la electricidad de Caracas, fueron negociaciones basadas en acuerdos privados, es decir, acuerdos gobierno-empresas privadas. El Estado nunca expropió. Las expropiaciones se implementaron en otros sectores, en hidrocarburos, pero esto hizo que el Estado asumiese todas las empresas del sector. Luego, necesariamente, digamos, no necesariamente, pero ya que se quería monopolizar todas las actividades, se concentraron todas las empresas del sector en una sola empresa pública, Coropuelec, y se formaliza la integración vertical con la Ley Orgánica de Reorganización del Sector Eléctrico del año 2007 y ya finalmente la todavía vigente Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico de 2010. Además, implementó un sistema cerrado de control de tarifas. Y por último, para afianzar la regulación del sector, se dictó o se creó un ministerio especialmente para el sector eléctrico. Este es probablemente el modelo que coincide con la definición pura o teórica de modelo centralizado. Uno, hay una sola empresa, por lo tanto, no hay problemas de coordinación, no hay problemas de monopolio natural. Dos, es una empresa del Estado. Tres, integra verticalmente todas las actividades, mercado mayorista, mercado minorista. Cuatro, se excluye completamente la inversión privada. Este modelo termina de implementarse, como ya dije, con la ley del 2010, y ya para ese momento, si analizamos las cifras macroeconómicas en Venezuela, comenzaba a ser evidente los problemas macroeconómicos a los cuales se enfrentaba Venezuela, porque cada vez era más difícil mantener la expansión del gasto público, una expansión que se había mantenido con la producción petrolera y el boom de los precios de petróleo, el mayor boom registrado en la historia de Venezuela, y el endeudamiento, el sobreendeudamiento. Incluso Corpoelec tiene deuda externa, no mucha, pero dentro de la deuda pública venezolana hay deuda de Corpoelec. Y eso ya hizo que, por lo tanto, la atención se dedicara a reordenar todo el sector, no a las inversiones. Eso aunado a los problemas macroeconómicos en ciernes hacia el 2010, empezaron a demostrar o empezaron a pasar factura, como se dice, y el sector eléctrico empezó a tener problemas. Pero antes de explicar eso, yo hice esta gráfica para explicar un poco cómo los tres modelos que se han aplicado en Venezuela pueden entenderse. Esta es la centralización, esta es la descentralización. La ley del 2010 es lo más centralizado que se puede hacer. La ley del 2001 era la ley más descentralizada que se podía tener, y en el medio está el decreto del año 96, que era un decreto un poco más moderado, con tendencias de centralización en el mercado mayorista, pero posibilidades de competencia en el mercado minorista. Para avanzar, como yo decía, a partir del año 2009 comienza a ser evidente la crisis del sector eléctrico y comienza a dictarse una regulación un poco desordenada para atender la así llamada emergencia eléctrica. El punto de inicio fue el decreto 6.992 del año 2009, que crea la Comisión Interministerial Estratégica para el Sector Eléctrico. Yo en el año 2010
pocos meses antes que dictaran la ley del 2010 en Chile. Me pidieron un paper sobre la evolución del sector eléctrico, que con mucho gusto, si quieren, se los paso. Claro, está actualizado hasta el 2010, pero ahí yo hago un repaso de todo esto y empecé a analizar las medidas de emergencia al sector eléctrico dictadas en el año 2009, y la voracidad motorizada de las regulaciones eran gigantescas, porque eran decretos de emergencia, resoluciones del Ministerio de Emergencia. Entonces empezó a superponerse sobre la ley del 2010 toda una regulación de emergencia, y el objetivo de la regulación de emergencia era básicamente controlar la demanda, el consumo eléctrico, y no promover la oferta. De hecho, creo que es en la exposición de motivos del decreto 6.992, se dice que Venezuela tiene un consumo eléctrico que era en aquel momento 14% por arriba del consumo eléctrico promedio en Latinoamérica, y entonces había que consumir menos electricidad. Y la manera para consumir menos electricidad fue dictando una regulación que, recordamos todos, llegó al extremo de fijar bloques de suministro eléctrico por regiones y por horas. Redujo el consumo eléctrico en el sector público y creó, más que creó incentivos, habían coacción incluso para promover la autogeneración y que no se dependiese de el sistema eléctrico nacional. Y esto lo que empezó además a funcionar fue, derivado de esta regulación de emergencia, fueron lo que se llaman los parches. Es decir, no se solucionó el problema integral, sino que empezaron a solucionarse eh, eh, problemas temporales. Entonces, con infraestructuras temporales de generación eléctrica, por ejemplo, que son las barcazas, más fomento de la autogeneración. Fue el momento en el cual, recordarán, Venezuela empezó a importar plantas de generación eléctrica a diestra y siniestra. Es decir, que los recursos no se destinaron a corregir el origen de la falla, que ya lo había dicho el decreto ley del año 99, era el colapso de las inversiones públicas. Eso se dijo en el 99, 10 años después el colapso era mayor, sino que esos recursos fueron destinados a atender una situación de emergencia que complicó todavía más la regulación del sector. Ok, y, perdón, ok. Aquí, sin embargo, han sucedido dos cosas. Uno, lo conocen ustedes mejor que yo, el problema de la inestabilidad del sector eléctrico se mantiene en Venezuela. Y sí, dicen los expertos, si el colapso del sector eléctrico no ha sido mayor, es por el colapso económico en Venezuela. El Producto Interno Bruto en Venezuela, de acuerdo con diversas estimaciones, pudo haberse contraído en los últimos 8 años cerca del 70%, y el colapso del PIB lo que implica es menor demanda eléctrica. Pero esto, lejos de ser una buena noticia, es un motivo de preocupación, y ya lo voy a explicar más adelante, porque no puede recuperarse la economía si no se recupera el sector eléctrico, porque a medida que la demanda eléctrica empiece a crecer, si es que el PIB logra recuperarse, vamos a volver a una situación similar a la del año 2009, donde solo va a quedar como solución en esta regulación de emergencia controlar la demanda. ¿Cuáles son, por lo tanto, ya para ir entrando a la última parte de mi presentación y dar cabida a sus comentarios y preguntas y el diálogo, que me encantará, el futuro de la regulación eléctrica? ¿Cuáles son los retos que tiene el sector? Primero, hay una crisis financiera. El sector eléctrico venezolano está atravesando por una crisis financiera que es endógena y exógena. ¿Cuál es la crisis endógena, la que tienen ustedes reflejados en esta presentación? Es la crisis propia del sector eléctrico, la caída de la inversión pública y el rezago de las tarifas. En Venezuela, las tarifas eléctricas se fijaban y se congelaban. Ese era el modelo de control de precios. Inevitablemente, los ingresos derivados por la venta de electricidad no cubrían siquiera los OPEX, los costos operativos, y eso impactó negativamente la inversión. A eso súmele usted la electricidad no consumida, la electricidad, perdón, consumida y no pagada. El hurto de electricidad es el nombre técnico. Y además aquí empezó a suceder algo interesantísimo. Yo recuerdo ya en fechas más recientes haber trabajado esto
en el programa de Venezuela de la Escuela Kennedy entre el 2017 y el 2018. El consumo eléctrico comenzó a invertirse. Generalmente el consumo eléctrico en Venezuela era principalmente empresarial y luego residencial, eso es lógico, pero empezó a invertirse y la mayor parte del consumo era consumo residencial, porque el esquema de tarifas prácticamente hacía que la electricidad fuese gratis y se estaba generando las señales negativas. Eso de apagar la luz en las casas no era podía ser una política como era, por ejemplo, en mi casa, por un buen padre de familia, pero no por cuidar el bolsillo. Eh, entonces, eso es la crisis, digamos, endógena, una caída de la inversión pública y un rezago de tarifas que impidió obtener los ingresos para mantener los gastos operativos e invirtió además la relación o la proporción de la distribución del consumo. Pero luego está la crisis exógena, es decir, un sector eléctrico que depende del Estado se va a ver necesariamente afectado por el propio colapso financiero del Estado. Se cerraron las vías del financiamiento internacional por el sobreendeudamiento, la producción petrolera comenzó a caer, comenzaron a caer las divisas, vino el déficit masivo de divisas, el Estado redujo las importaciones en cerca del 80% y la única opción que se le presentó fue una especie de sálvese quien pueda. Si usted puede importar su planta de generación, impórtala, porque el Estado no tiene capacidad de atender el sector eléctrico. Pérdidas en el sistema de transmisión, inevitables, vista la caída en la producción, fallas en la generación debido a la caída de la inversión pública, fallas de gobernanza, concentrar todas las actividades en una sola empresa es concentrar todos los problemas de gobernanza en una sola empresa. Lo expliqué, la caída de la demanda por el colapso del PIB ha tenido en términos económicos una externalidad positiva porque ha caído la demanda del sector de electricidad, especialmente en el sector empresarial. Esa puede ser otra de las razones por las cuales el consumo migró de empresarial a residencial. Y lo más importante, la frase que yo quiero ahorita traerles a ustedes, que es una frase que yo me robé del profesor y querido amigo de IESA, Ricardo Hausmann: el colapso del sector eléctrico es parte de un colapso sistémico del país. ¿Qué es un colapso sistémico? Todo falla porque falla todo. Ya en Venezuela es difícil ubicar la causa primera del colapso porque es que ya es algo sistémico. Entonces, el sistema eléctrico está fallando por fallas en el sistema eléctrico y por fallas del país, y las fallas del sistema eléctrico aceleran las fallas del país y las fallas del país aceleran las fallas del sistema eléctrico, y es súper complicado intentar decir esta es la causa primera. Ya el problema, insisto, es absolutamente sistemático. Y entonces viene la gran pregunta, frente a esta realidad, ¿cuál es el futuro de la regulación eléctrica en Venezuela? Ya yo dije el modo venezolano. Si un problema falla, dicta una ley. Eso no solo es venezolano, eso es latinoamericano. Y viene de la tradición de la colonia. Eso es interesantísimo, pero no puedo dedicarme mucho a ello porque el tiempo se me está escapando. Más allá de este aspecto sociológico que a los venezolanos como buenos latinoamericanos nos encanta solucionar todos los problemas con leyes, el análisis tiene que ser económico. Y es que hay una tesis que la desarrolló Ricardo Hausmann y hoy día está muy difundida en desarrollo económico, que es lo que se llama la restricción más vinculante al crecimiento, o en este caso, la restricción más vinculante al crecimiento del sector eléctrico. Para que puedan entender esto, en la Kennedy cuando lo explican, hacen este ejemplo. Yo no tengo aquí ligas, pero bueno, creo que tengo aquí una liga. Usted agarra varias ligas, ¿no? Mire, ven aquí, y se ponen ligas más largas, ligas más cortas en su mano y trata de abrir la mano a ver qué pasa. Necesariamente las ligas más grandes van a restringir menos, pero si la liga es más pequeña, aquí yo estoy recortando la liga, ¿ven? Esta liga más pequeña restringe más. Entonces, si yo tengo muchas ligas que me molestan en la mano, unas más cortas y unas más largas, y tengo que decidir sacar una liga, ¿cuál liga saco? Bueno, saco la liga más corta porque es la restricción más vinculante. Usted elimina esa restricción más vinculante, la economía empieza a crecer hasta que venga la siguiente liga. Y usted entonces quita esa restricción y la economía sigue creciendo. Esto es un método racional que además tiene un sentido común evidente. No se pueden solucionar todos los problemas de una. Si el problema es sistémico en Venezuela,
no se puede pretender solucionar todos los problemas de uno. Entonces, la gran pregunta que nos tenemos que hacer en Venezuela es, ¿cuál es la restricción más vinculante al crecimiento, a la sostenibilidad del sector eléctrico? Si la razón más vinculante son las reglas jurídicas, las instituciones, la regulación, entonces usted tiene que sacar esa liga. Usted tiene que cambiar la regulación. Cambia la regulación, la economía empieza a crecer, el sector eléctrico empieza a crecer hasta que se encontrará una nueva vinculación. Pero si el impedimento deriva de restricciones no regulatorias, cambiar las leyes no va a tener ningún impacto. Si yo tengo ligas cortas y ligas largas, y hay una liga corta que no me deja extender la mano, y yo solo quito las ligas largas, no va a haber efecto, yo no voy a poder extender la mano. La restricción va a estar exactamente igual. El ejemplo del carro. Yo tengo un carro que no tiene gasolina y tiene un caucho espichado. Y yo vengo y digo, bueno, voy a ponerle aire al caucho. Pues no sirve de nada porque no tiene gasolina. La restricción más vinculante de un carro que no tiene gasolina y tiene un caucho espichado es la gasolina. Entonces usted debe empezar por ponerle gasolina, empieza a rodar el carro, el caucho le va a traer problemas y usted acomoda el caucho. Entonces la gran pregunta, y es parte de lo que yo quiero para el debate y la conversación, es saber cuál es la restricción más vinculante en Venezuela. ¿Es la ley del 2010 o es el deterioro del sector no vinculado a una ley? Si la respuesta es la ley del 2010, cambiemos la ley y el sector empieza a crecer. Si no es la ley, entonces deberíamos darle más importancia a políticas públicas y no tanto a modelos regulatorios. Eso no quiere implicar que el modelo regulatorio no sea relevante. En algún momento será necesario atender esa limitación vinculante. ¿Cuál es el diagnóstico entonces aquí del sector eléctrico? El primero es que en términos económicos el sector eléctrico venezolano no es un sector invertible, es decir, no es un sector cuyas características atraigan a la inversión privada. El nivel de colapso y la crisis sistémica, yo no lo he mencionado, pero dentro de la crisis sistémica agreguemos problemas de seguridad en el mantenimiento de las instalaciones, desincentiva la inversión privada. Si hoy se lograse un acuerdo político en Venezuela y se dicta una ley de apertura al sector eléctrico, ninguna empresa privada va a invertir porque el sector eléctrico no es per se hoy día como un sector invertible. Y luego tenemos un problema típico de desarrollo, que es que la recuperación del sector eléctrico tiene que alcanzar metas a corto plazo. ¿Por qué metas a corto plazo? No solo porque los venezolanos necesitan estabilidad del suministro eléctrico, por supuesto, pero yo estoy pensando en la recuperación económica. No se puede recuperar el Producto Interno Bruto en Venezuela si no se recupera el sector eléctrico, pero el sector eléctrico no puede recuperarse si no se recupera el PIB. Ese es el dilema del huevo y la gallina. Y la forma de resolver el dilema del huevo y la gallina es la teoría de la coevolución. Es necesario remover las restricciones más vinculantes. Eso generará crecimiento económico, generará fuentes de financiamiento que permitirán avanzar en el crecimiento económico y así sucesivamente. Y además esto permite obtener victorias de corto plazo. Yo no sé, aquí hay especialistas que me contaría escucharles cuánto tiempo puede tardar la recuperación integral del sector eléctrico venezolano. Vamos a ser muy optimistas. ¿Cuánto tiempo tardaría en volver al sector eléctrico venezolano el año 99? No tengo una respuesta clara, pero la intuición me dice que se necesita mucho más tiempo del tiempo para la recuperación económica en Venezuela. Entonces es necesario buscar soluciones de corto plazo que quizás sean subóptimas, no la solución ideal, no lo más ambicioso que yo quiero. ¿Se acuerdan de las instituciones ambiciosas? Pero al menos reformas mucho más modestas que permitan obtener victorias tempranas, ir estabilizando el sector eléctrico y eso acompañe el crecimiento económico. Por lo tanto, bajo esta visión, pareciera que la atención del sector eléctrico tiene que estar marcado por tres etapas: estabilizar el sector eléctrico, rescatar la gobernanza, la toma de decisiones y reformar el marco regulatorio. Y el orden de los factores sí que importa, porque si usted comienza reformando el marco regulatorio, le va a pasar probablemente lo mismo que nos pasó en el 99 y en el 2001. El marco regulatorio no se va a aplicar.
El sector eléctrico en Venezuela no va a mejorar porque tengamos una ley que dice que todos tienen garantía del suministro eléctrico. Si mañana sale una ley que dice que todos los venezolanos tienen garantía del suministro eléctrico, créame, a usted se le va a ir la luz mañana en la tarde. O sea, el problema más bien pareciera estabilizar el sector eléctrico y hay que buscar mecanismos de estabilizarlo en el corto plazo, eh, estabilizarlo en el corto plazo, mientras el desarrollo permite implementar el marco regulatorio. Eso no significa que no se haga falta una ley. Hay de hecho un proyecto que ha venido trabajando la Asamblea Nacional que retoma la descentralización y tiene lo más importante algunas normas transitorias para la estabilización del sector. Yo lo que quiero decir es que atender las limitaciones más vinculantes al sector eléctrico no se limitan, no es suficiente con una ley, porque las leyes hay que aplicarlas y el problema del sector eléctrico en Venezuela parece que es un problema que va más allá de la marco regulatorio aplicable. Es necesario políticas públicas que permitan estabilizar el sector y a partir de allí ir definiendo el marco regulatorio. Ahora, en cuanto al marco regulatorio, y ya ahora sí mi capacidad de hablar se está agotando, ya yo no tengo la misma fuerza de antes de dar clases por tanto tiempo. Algunas interrogantes que yo tengo, ¿no? Frente a ese modelo regulatorio del futuro en Venezuela. ¿Tiene sentido insistir en el paradigma de promover la inversión privada en la generación? Eh, que recuerden, ese era el paradigma de la ley del 99, del 2001. Bueno, hay un problema allí que no es legal, es estructural. La preponderancia de la generación hidroeléctrica que está en manos del Estado. Entonces, pareciera que promover la inversión privada en generación, cuando casi el 70%, o me corregirán los expertos, al menos de la capacidad instalada, es de generación hidroeléctrica, es un problema porque hay que crear estímulos que van más allá de la ley. Y claro, la otra fuente, que es la generación termoeléctrica, tiene dos problemas. Uno, la industria petrolera. Y esto es importante por lo que yo les expliqué de la crisis sistémica, todo falla porque falla todo. No se puede recuperar la generación termoeléctrica si no se recupera la industria petrolera, pero no se puede recuperar la industria petrolera si no hay estabilidad del sector eléctrico. Pero hablando de generación termoeléctrica, en Venezuela obviamente no hay espacio para discutir transición energética a energías renovables, que es la gran tema de discusión del siglo XXI, pero eso es una discusión que hay que introducir en Venezuela y respecto de la cual nunca se ha planteado un modelo regulatorio, porque la ley del 99, la ley del 2001, cuando fueron dictadas, en ese momento la preocupación del calentamiento global y de la transición energética no estaba muy en el tapete. Em, Reconstrucción de esquemas de distribución para la promoción de la competencia. Ya no basta con abrir el sector de distribución a la competencia porque el problema es que hay una sola empresa. Antes habían varias, pero ahora hay una sola empresa. Hace complicado picar Corpoelec en varias compañías. Es decir, hay un tema operativo que tiene que analizarse, sobre todo recordando que el sector eléctrico es un paciente que se está muriendo y los médicos dicen, lo primero es estabilizar al paciente. Entonces, la apertura, el diseño de un esquema de distribución y el destino de Corpoelec es sumamente importante, pero pareciera que la prioridad es estabilizar el sector eléctrico. El rol de los municipios, yo soy de los que creen que la reconstrucción de Venezuela es desde la descentralización, desde el fortalecimiento del municipio, y ahí hay un problema que no se ha resuelto nunca en Venezuela, que es que por diseño institucional el suministro eléctrico es un servicio público municipal, pero en la práctica ha sido un servicio público nacional. Hay que buscar un mecanismo de coordinación de municipios y poder nacional. Aquí hay un pequeño error, pido excusas, tarifas del sector eléctrico. Eso es un gran problema, porque el rezago de las tarifas del sector eléctrico en Venezuela responden a una de las patologías de las políticas de subsidio que hemos tenido en Venezuela, que es lo que en economía se llama subsidios regresivos o subsidios indirectos. La tarifa eléctrica es un subsidio indirecto porque el precio, y les confieso, estoy absolutamente desactualizado del precio de las tarifas eléctricas en Venezuela. Me gustaría que ustedes me ayudaran a entender un poco
más esto, supongo que en un panorama de pulveralización, se dice así, del bolívar y de dolarización. Las tarifas del sector eléctrico tienen problemas adicionales, pero lo que pasó en Venezuela fue que el rezago de las tarifas convirtió a las tarifas en un subsidio indirecto. ¿Por qué es un subsidio? Porque el consumidor paga por la tarifa eléctrica menos probablemente de su costo, no ya de lo que se requiere para mantener gastos operativos, sino incluso por debajo de costo, pero eso nunca está reflejado. No es que cuando usted recibía la tarifa eléctrica, el Estado le decía, usted debería estar pagando 100, pero solo está pagando 10. Los 90 es un regalo del gobierno porque le quiere mucho. Entonces, eso hace que el subsidio sea ineficiente, el subsidio sea regresivo. Un subsidio regresivo es aquel que ayuda a todos por igual, y eso es una discriminación porque el subsidio debería focalizarse en aquellos hogares que necesitan apoyo económico para pagar la electricidad, y la mejor manera es la transferencia, transferencias directas y transparentes. Por lo tanto, las tarifas del sector eléctrico hay que reordenarlas completamente, pero hay un problema previo a la reordenación de las tarifas del sector eléctrico, que es la pulveralización, insisto, no sé si se dice así, del sistema monetario venezolano. El bolívar perdió sus características económicas como moneda, y entonces ya el problema es un poco más complicado, ¿no? Y pensar o diseñar un mecanismo de tarifas eléctricas en dólares sería quizás sencillo, pero el problema es cómo se generan los dólares para pagar esa electricidad. Y luego está lo que yo creo que es donde el foco debe ponerse, acuerdos público-privados y victorias a corto plazo. Nosotros hemos estudiado, como les decía, en el año 2018 incluso hicimos un seminario comparativo de estos temas en el Centro de Desarrollo, en el Laboratorio de Crecimiento que dirige Ricardo Hausmann, en mecanismos de acuerdos público-privados que se han utilizado en países y que pudiesen servir para la operación del sector eléctrico en Venezuela. Se fomenta la inversión privada, pero no para asumir riesgos y tal, porque es que no hay sector eléctrico, no hay un mercado eléctrico. Entonces pareciera que la primera labor es reconstruir el mercado eléctrico, estabilizar el sistema eléctrico. En el corto plazo, acuerdos públicos privados pueden ser muy importantes, y una vez que el sector eléctrico esté estabilizado, entonces allí sí se podrá pensar en implementar una nueva regulación. Pero mi sugerencia, y con esto sí que termino, es la nueva regulación no debe limitarse a volver a la ley del 2001, que era en realidad la ley del 99, entre otras razones porque la regulación del sector eléctrico de inicios de este siglo a hoy, 20 años después, ha evolucionado, el mercado energético mundial ha evolucionado, y creo que también hace falta venezolanizar la regulación del sector eléctrico, tomando en cuenta particularidades únicas como la preponderancia de la generación hidroeléctrica, que dicho sea de paso, coloca a Venezuela en una posición muy ventajosa para las energías verdes, pero plantea otros problemas adicionales. Bueno, yo ya no hablo más, y les dejo a ustedes entonces para cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Sí, tenemos un número importante de preguntas. Vamos a ir en la medida de lo posible dando respuesta. Ya, bueno, por el tiempo. Voy a comenzar como con la primera de Fidel Castro. Preguntas por qué el actual proyecto de ley eléctrica no contempla, uno, que la autogeneración eléctrica no esté limitada a 2 megavatios, y dos, que el beneficio eléctrico de la autogeneración pueda ser compartido entre dos o más razones o más razones sociales o jurídicos para compartir el mismo modo las inversiones. Y qué solicitud y costo del cliente del servicio eléctrico se han instalado medidores bidireccionales para que los clientes naturales y jurídicos puedan tener acceso a créditos con su electricidad generada y no consumida. Un poco. Bueno, fíjense, ¿no? En beneficio del tiempo, y yo además aquí estoy aprovechando de también leer las preguntas. A Fidel, fíjate, el proyecto de ley que aprobó la Comisión de Energía sigue siendo una primera propuesta que en los detalles tiene sobre todo que revisarse, ¿no? Es muy importante, y esa fue una observación que se ha señalado, las limitaciones a la autogeneración eléctrica y el tema de los medidores. Yo no me pude detener en eso, pero eso es un problemón por el deterioro
de los medidores. Pero estas preguntas tuyas son muy pertinentes porque nos dan a entender que, de nuevo, el primer problema a resolver no es necesariamente la descentralización del mercado eléctrico, sino la creación institucional de un mercado eléctrico. Y una vez que ese mercado esté funcionando, es que creo todos estos detalles que tú estás preguntando pueden definirse en la práctica. De lo contrario, se van a estar definiendo soluciones hipotéticas cuya implementación práctica quedará en suspenso. No sé si quieres que lea yo, o sea, las preguntas aquí escritas o Aquí las tengo, lo que pasa es que como tú quieras. efectivamente tenemos muchos comentarios, Uy, tenemos más comentarios que preguntas. Podemos ir leyendo los comentarios, estoy buscando también preguntas, usted me dice. Fíjese que son más que todo comentarios de acuerdo a su presentación. Pregunta para el profesor de Edwin Pérez. ¿Puede referir alguna investigación sobre el costo de la energía y o rezago de las tarifas de electricidad en Venezuela? bueno, yo los dos estudios en los cuales, o los dos grupos que han venido trabajando esto, en los cuales yo he mantenido conversaciones, es el grupo Zulvaga y el grupo Orinoco. Ellos tienen estudios, no sé qué tan actualizados, pero sí del análisis económico del sector. Yo trabajé esto con cierta intensidad precisamente el año pasado, con ocasión al debate de la ley del sector eléctrico venezolano, pero yo diría que ya hay una información muy valiosa para tener una aproximación más realista de del panorama económico del sector eléctrico en Venezuela. Muy bien, puede efectivamente ver en los comentarios que bueno, que están haciendo referencia a su presentación. Milagros Rodríguez, profesor, la actual Ley Orgánica de Sistema y Servicio Eléctrico se podría decir que perdió el sentido de cara a que regula una empresa pública que directamente podría dirigir el Estado. Correcto, excelente pregunta. De hecho, si usted se lee esa ley, es una ley que se puede resumir en un solo artículo. Artículo número 1, Corpoelec gestiona, opera y decide. Punto. Publíquese en Gaceta Oficial, porque no tiene mayor sentido una ley. O sea, la ley tiene sentido si hay un tercero, pero si es el propio Estado, eso es el fetichismo jurídico al cual ya yo hacía referencia. Es decir, la ley se justifica si hay varios operadores y tal, pero no si hay uno solo. Por eso esa ley, al menos hay que reconocer, en comparación con la ley del 99, la ley del 2001, la ley del 2010 sí que se ha aplicado efectivamente mejor. El problema no ha sido la aplicación efectiva, sino de las consecuencias de la efectiva aplicación de la ley del 2010. Ramón Nadira comenta para el profesor Hernández, los privados no van a aparecer en Venezuela sin garantías, los cuales generalmente las otorga el gobierno, o se hace una reestructuración donde la distribución también se impone en manos privadas. Esto, junto a las tarifas que reflejan costos, reduce los riesgos de pago a los generadores. Es correcto. Promover la inversión privada en Venezuela en el sector eléctrico para atender los gastos de capital y los gastos operativos depende no solo del propio sector eléctrico, ya lo expliqué, sino de la situación de Venezuela. Si no se restablecen los mecanismos de mercado, si no se restablecen los derechos económicos, si no se brinda seguridad jurídica, se establecen reglas de solución de controversias, de ejecución de contratos, si no se asegura el monopolio legítimo de la violencia en todo el territorio nacional, de nuevo el tema de la seguridad específicamente en el sector eléctrico es un tema que hay que prestar debida atención. Es decir, si no hay un marco institucional económico adecuado, no va a ser posible siquiera pensar en promover la inversión privada cambiando las reglas del sector eléctrico. Por eso, de nuevo, el ejemplo que yo puse de la crisis sistémica del sector, porque el colapso del sector eléctrico ha incentivado el colapso del país y el colapso del país está agravando el colapso del sector eléctrico. María Graterol, mientras el gobierno no se abra a la intervención, y con esto no digo privatizar, sino intercambio de ideas
planificación y mantenimiento, lograr un entendimiento y necesidad de fortalecerse y no actuar como un ente controlador y regulador? Excelente pregunta. La privatización hoy día está fuera de moda, a decir verdad. Yo cuando hice mi tesis doctoral, les decía entre el 99 y el 2001, 2002, todo era privatización. Y mirando hacia atrás, el error del enfoque de la privatización es que el enfoque de la privatización es un enfoque limitado a la propiedad pública versus la propiedad privada. Y lo importante en el sector eléctrico y para asegurar la garantía del suministro eléctrico es la calidad de la garantía del suministro eléctrico, no la naturaleza pública o privada o el tamaño del Estado. Es decir, frente a un aspecto de cantidad cuantitativo, que era el enfoque de la privatización, hoy día lo que prima es un efecto cualitativo. Y eso en Venezuela además es muy útil, porque de nuevo, si mañana hubiese consenso político, imaginemos que hay un milagro y se anuncia la privatización de Corpoelec, Corpoelec no es privatizable. Y no es que y no es que no se puede privatizar porque la electricidad no se puede privatizar porque la privatización es mala o argumentos ideológicos que respeto, por supuesto, es que no se puede privatizar porque no es privatizable, no es vendible. El estado de problemas que tiene es lo mismo que pasa con PDVSA, aunque ahí sí que hay una limitación constitucional. Entonces, hoy día en Venezuela, yo creo que lo importante no es discutir sobre si privatiza o no Corpoelec, es cómo garantizar la estabilidad del suministro eléctrico en el corto plazo. Y ahí es donde la figura de acuerdos público-privado, que va mucho más allá de privatización, creo que es la figura adecuada, porque los acuerdos públicos-privados, como su nombre lo indican, parten de la interacción entre el sector público y el sector privado y no simplemente transferir bienes del sector público al sector privado, que es la privatización. Luis Iris Datica menciona la implementación de energías renovables es factible para complementar la crisis energética en un futuro. Bueno, teóricamente sí, ¿no? Entendemos o entiendo que la pregunta va por energías renovables más allá de la hidroeléctrica. En teoría sí, pero de nuevo el problema es que la prioridad en Venezuela no es una transición verde, es estabilizar el sistema. Y entonces allí en el corto plazo hay que dar prioridad a fuentes de generación que permitan la estabilidad del sistema. El problema es saber, en el caso de la termoeléctrica, es el estado de la generación termoeléctrica, en qué medida puede recuperarse en el corto plazo con acuerdos público-privados transparentes e integrales. Y a medida que se estabiliza el sector eléctrico venezolano, ahí sí podremos empezar a hablar de transición energética en Venezuela. Vladimir Girón, concuerdo con usted, profesor. Lo primero que debemos hacer es estabilizar al paciente y en paralelo los aspectos regulatorios. Dacio Forja menciona la descentralización del sector se puede hacer con relativa facilidad, retomando las áreas de concesión de las antiguas ex operadoras, si bien que la normalización técnica en las redes así lo exige. Muy bien, sí, de Neil, acuerdo. Neil Cuatela, espero haberlo pronunciado bien, cómo atraer la inversión privada y participación de fabricantes foráneos con las inmensas deudas acumuladas en el sector. ¿Las honrarán? Bueno, excelente pregunta. Lo que ya dije, solo se puede promover la inversión privada en el sector eléctrico si se atienden las demás restricciones vinculantes en Venezuela, y una de ellas es el déficit de divisas, y el déficit de divisas es ocasionado no solo por el colapso de la industria petrolera, sino por el sobreendeudamiento, y la deuda pública venezolana debe honrarse y cumplirse y renegociarse. En el caso de Corpoelec, ya yo lo dije, no solo tiene deuda financiera, sino también la llamada deuda no financiera por incumplimiento de contratos. Y eso hay que solucionarlo porque no se puede invitar a la inversión privada que venga a Venezuela si al mismo tiempo hay incumplimientos y violaciones a contratos pasados. La palabra clave aquí es confianza. Hay que restablecer la confianza a la inversión privada y eso requiere mucho más que leyes. Moisés Tello, si la prioridad es recuperar lo actual, ¿en qué medida se llega al acuerdo 2030 para contribuir a la mejor emisión del CO2?
Ah, es que yo creo que Venezuela no, o sea, el colapso estatal de Venezuela saca a Venezuela de la Agenda 2030. Eh, Venezuela tiene que dedicar su limitada capacidad y el esfuerzo a reconstruir la capacidad estatal, reconstruir las capacidades de la sociedad civil y estabilizar la emergencia humanitaria compleja. Solo una vez se estabilice la emergencia humanitaria compleja, lo cual requiere la estabilización del sector eléctrico, insisto, es que Venezuela podrá reinsertarse en la comunidad internacional, incluso en la Agenda 2030. Pero pretender diseñar políticas públicas para cumplir con la Agenda 2030 cuando no hay siquiera garantía de suministro eléctrico, no me parece a mí que sea lo adecuado. La Agenda 2030 presupone estados con la debida capacidad estatal, es un paso previo y Venezuela está un paso atrás de eso, lamentablemente. Vamos a leer una última pregunta para que el profesor pueda hacer comentarios final, porque ya estamos cerrando en tiempo esta conferencia. C. Pérez menciona, nos gustaría conocer su opinión acerca del grave falta de talento humano en el sector eléctrico. ¿Podría comentar cómo cree usted abordar el tema? No es solo en el sector eléctrico, el colapso estatal en Venezuela es ocasionado por una fuga de talentos en las empresas básicas. Fuga de talento no solo derivada de la migración forzosa, por supuesto, sino de la politización de las empresas básicas, de la cual no ha escapado Corpoelec. Y la recuperación del sector eléctrico venezolano va a implicar necesariamente traer conocimientos, know-how al sector eléctrico y reinsertar los conocimientos que estén, el know-how que esté en Venezuela. Ricardo Hausmann siempre dice que esa es la clave del desarrollo, el know-how, porque tener buenas leyes eléctricas, buenas plantas de generación hidroeléctricas, eso es relativamente sencillo, ¿no? El problema es cómo usted genera conocimiento para mantener un sistema eléctrico y eso, el conocimiento, más el problema es que tarda muchísimo, ¿no? Nada más pensar en que hay que formar las nuevas generación de ingenieros eléctricos, ¿cuánto tiempo tarda eso? Entonces, como la recuperación del sector eléctrico tiene que ser en el corto plazo, el déficit de know-how, hay dos maneras claras de utilizarlo. Por supuesto, de nuevo, todo el know-how venezolano o que esté disponible, hay que dedicarlo sin motivaciones o limitaciones políticas al sector eléctrico, pero las otras dos medidas paliativas son, uno, trabajadores extranjeros, la migración. Hay estudios económicos que dicen que la mejor manera de promover el know-how es con migración. Y lo segundo, ya lo expliqué, acuerdos público-privados. Los acuerdos públicos-privados hay que tenerles cuidado, ¿ah? Porque son muy buenos, pero son muy malos. Son muy buenos porque bien implementados permiten lograr victorias tempranas. Pero no hay que acostumbrarse a esas victorias tempranas, porque los acuerdos público-privados, el objetivo es estabilizar. Una vez estabilizado, hay que ir a otro modelo institucional y hay que evitar entonces implementar típico de nosotros los venezolanos. Recuerdo el caso de aquel elevado, creo que era de los Ruices, que se puso mientras tanto y tardó como 30 años. Se suscriben acuerdos público-privados mientras tanto y me invitan ustedes 30 años después y siguen los acuerdos público-privados. Pero a todo evento, dejándose a salvo, creo que los acuerdos público-privados son una herramienta muy importante para atraer el know-how y el conocimiento en el corto plazo que requeriría el sector. Muchas gracias, profesor. Por supuesto, siguen comentarios y preguntas. Voy a leer una última y así entonces podríamos pasar al cierre. Alexis Rivero, ¿de dónde provendrían los recursos financieros para conformar un fondo de subsidio a las tarifas eléctricas en general? Las tarifas actuales están por debajo del 1% de las tarifas eficientes. Wow, buen dato. Los recursos que necesita Venezuela para recuperar económicamente el país, incluyendo el sector eléctrico, solo pueden venir en el corto plazo de tres fuentes. Ayuda humanitaria, grants, o sea, donaciones. Dos, financiamiento multilateral, y eso pasa por renegociar la deuda. Y tres, promoción de la inversión privada. Porque
La generación de ingresos fiscales vía tributos va a estar dependiente de recuperar la capacidad de recaudación tributaria y recuperar económicamente el país. Las estimaciones dicen, grosso modo, que la recuperación integral de Venezuela, atender la emergencia humanitaria compleja, incluyendo el sector eléctrico, en el corto plazo al menos, requeriría de aproximadamente 20.000 millones de dólares en ayuda humanitaria y 50.000 millones de dólares en financiamiento internacional. Como el sector eléctrico parece que no es invertible, la capacidad de generar inversión privada allí es limitada y por lo tanto parte de esos recursos deben reorientarse al sector eléctrico. Distinta es la situación del sector de hidrocarburos, donde a pesar del colapso por su propia naturaleza, ahí están los yacimientos, la inversión privada sí que puede promoverse más efectivamente y ahí las estimaciones son que se requieren cerca de 120.000 millones de dólares para recuperar la producción petrolera en un lapso de 8 años, cantidad que debe provenir de la inversión privada. En cambio, en el sector eléctrico pareciera que la fuente de financiamiento tendrá que provenir de ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria incluye al sector eléctrico venezolano, no solo es alimentos y medicinas, porque de qué sirve que Venezuela reciba alimentos y medicinas de ayuda humanitaria si se dañan porque no hay nevera y no hay nevera porque no hay electricidad. O sea, la ayuda humanitaria tiene que incluir ayuda en el sector eléctrico. Ahí la interconexión incluso con Brasil y con Colombia puede ser interesante. Y los acuerdos públicos privados, pero eso requiere una capacidad financiera del Estado dependiente de la ayuda financiera internacional. Es decir, la situación es de nuevo sumamente compleja y no se va a solucionar con parches que se pongan. Gracias, profesor. Bueno, comentarios, estamos, excelente presentación, muchas gracias por su tiempo, excelente presentación, muchas gracias a Liesa, al profesor por la información privilegiada, muchas gracias, saludos, excelente tarde para todos, excelente presentación. Bueno, son comentarios de agradecimiento, les ofrecemos disculpa que no pudimos leer todo, pero bueno, en aras del tiempo. Profesor, unas palabras ya de cierre. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Aliesa. Me ha encantado estar aquí de vuelta. Espero que me sigan invitando. Yo estaré más que interesado en seguir conversando con ustedes. Yo creo que estos diálogos son muy importantes porque hay que entender la naturaleza del problema en Venezuela y pensar las soluciones que el país necesita, porque mucho más temprano que tarde esas soluciones van a implementarse y ahí tenemos que estar todos preparados. Así que muchísimas gracias y de nuevo espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, participantes, invitados a este encuentro, al equipo IESA. Feliz tarde para todos.